estar platicando el día de hoy principalmente en nuestra primera clase, pues vamos a estar hablando con respecto a micrófonos. Los micrófonos son una parte muy importante pues de todo lo que hacemos. Si ustedes están aquí, probablemente trabajan con sonido, probablemente trabajan en iglesias, trabajan con audio o tienen todo el deseo de poder aprender. Porfa, siéntanse en la libertad de poder hacer las preguntas. Somos un montón, entonces pues vamos a ir escogiendo poco a poco algunas que otras preguntas. Pero ahí siéntanse en toda la confianza de poder eh, hacer sus preguntas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar la clase de hoy con una pregunta muy básica y ahora esta pregunta se las voy a hacer yo a ustedes y es, ¿qué creen ustedes que es un micrófono? ¿Qué creen que es un micrófono? ¿Alguien que me quiera responder? ¿Alguien que me quiera responder por ahí qué es un micrófono? Lo pueden escribir en el área de preguntas. Un elemento que amplifica, ¿ok? ¿Alguien más que quiera ir agregando algo ahí a las preguntas, la pregunta que les acabo de hacer? Hay un montón de personas aquí, así que me gustaría irlos escuchando acá. Un aparato que transforma ondas sonoras para amplificarlas. Es un dispositivo que amplifica la voz, ¿ok? Dispositivo para amplificar el sonido, capta ondas sonoras, un aparato amplificador de voz. Dispositivo para captar audio. El micrófono es un dispositivo que nos ayuda a captar las ondas amplificadas de amplificación. Un transductor es un receptor de audio. Técnicamente es un transductor de sonido. Y excelente. Todo esto que están contestando aquí, pues es muy cierto, ¿verdad? Pero realmente lo que es un micrófono es un transductor. ¿Y qué es un transductor? Un transductor es un dispositivo. Existen un montón de transductores diferentes, pero un transductor, si nosotros lo buscamos en un diccionario, un transductor es un dispositivo que se encarga de convertir en un tipo de energía a otro tipo de energía, ¿sí? Entonces, en el caso de lo que estamos hablando nosotros, un transductor, eh, el transductor o el micrófono nos va a ayudar a convertir de energía acústica a energía eléctrica, ¿verdad? O lo que están diciendo ustedes, se va a encargar de convertir de ondas sonoras, se va a encargar de convertirlo en energía, ¿verdad? Una vez nuestro micrófono entra por, perdón, las ondas sonoras entran por el micrófono, se convierten a energía y nosotros ya todos los cambios que le vamos a hacer dentro de la consola, pues eso ya es energía, son cambios de energía, son cambios de voltaje, ¿verdad? Pero hoy vamos a estar hablando principalmente del primer elemento que es un micrófono, ¿verdad? Existen un montón de micrófonos, principalmente vamos a estar hablando hoy de dos tipos de micrófonos. Y estos tipos de micrófonos que vamos a estar platicando el día de hoy van a ser los micrófonos, primero micrófonos dinámicos. Déjenme irles apuntando aquí un poquito. Lo primero que vamos a hacer van a ser micrófonos dinámicos y vamos a estar hablando también de los micrófonos de condensador. ¿Alguno de ustedes ya ha utilizado estos dos tipos de micrófonos dinámicos y micrófonos de condensador? ¿Alguien ahí que me quiere ir contando en las preguntas si han visto de este tipo de micrófono? Solo dinámicos, dice Gabriel. Sí, dice Benjamín. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de micrófonos? Estos son los que vamos a estar hablando principalmente hoy. Como les digo, existe una gran cantidad de micrófonos. Existen micrófonos de listón, micrófonos a base de carbón, micrófonos a base de diamantes, ¿verdad? Pero nosotros vamos a empezar hablando de estos dos, ¿sí? Entonces, los micrófonos dinámicos principalmente son micrófonos
los utilizamos mucho en el audio en vivo. Se pueden utilizar también en audio en estudio, pero principalmente le vamos a estar dando mucho uso en el audio en vivo. ¿Por qué lo vamos a utilizar mucho en audio en vivo? Porque los micrófonos dinámicos son micrófonos que son un poco más robustos. Son micrófonos más robustos, mucho más robustos también en su forma de funcionar. Necesitamos de un movimiento mecánico para que los micrófonos dinámicos funcionen, ¿sí? Entonces, tenemos realmente una gran cantidad de micrófonos dinámicos. En este caso, yo tengo algunos micrófonos dinámicos que les quiero ir mostrando, ¿sí? Principalmente aquí tengo un Sennheiser E945, ¿sí? Este es un micrófono que se utiliza muchísimo para la voz, ¿sí? Es un micrófono que Sennheiser ha diseñado para funcionar con la voz. Voy a pasar a ese micrófono ahora. Y este es el micrófono que estoy utilizando ahorita, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues hubo una variación en la forma en la que el sonido está capturando. Se está capturando la forma que el sonido se está escuchando, ¿verdad? Eh, Aparte de esto, tengo este micrófono que es el Sennheiser MD421. El Sennheiser MD421 es un micrófono que se utiliza muchísimo para instrumentos. Si a mí me preguntan para qué me gusta utilizarlo, personalmente me gusta muchísimo utilizarlo para lo que son los toms de la batería, ¿sí? Los toms de la batería, amplificadores de guitarra y algunos vientos que tienden a ser un poquito más graves, como lo son el trombón, como son la tuba, ¿verdad? Y también tengo este Sennheiser E609, ¿sí? Este me gusta muchísimo utilizarlo en lo que es el amplificador de la guitarra, ¿verdad? Y un beneficio de este micrófono es que le podemos poner cable, lo podemos dejar colgando frente al amplificador y no vamos a necesitar de un pedestal, ¿verdad? Pero estos tipos de micrófono, como les digo, utilizan un tipo de membrana más más mecánica, ¿verdad? Necesitamos que la membrana se mueva, necesitamos de una ganancia un poco más alta para poder lograr un sonido agradable, ¿verdad? O sea, vamos a necesitar abrir mucho más la ganancia de nuestra consola para lograr un buen sonido, ¿verdad? Em, los micrófonos dinámicos pues no necesitan del famoso 48 voltios. No es lo ideal, pero si ustedes botan un micrófono dinámico, pues no va a haber mayor problema, al menos que lo tienen de una forma muy dura, pero si se les cae por accidente, pues son micrófonos que pueden aguantar un poquito, ¿verdad? No, como les digo, no necesariamente tenemos que estar tirando los micrófonos para dañarlos, ¿verdad? Pero si se nos cae, pues no va a haber un problema con estos. Todos estos tipos de micrófonos pues van a utilizar un tipo de cable balanceado, lo que es el XLR. Y vamos a hablar un poquito de cómo podemos aprender a seleccionar el micrófono correcto, ¿sí? El micrófono correcto, todos los micrófonos van a contar con lo que se le conoce como una respuesta de frecuencia. Y yo tengo aquí ahorita conmigo lo que es la respuesta de frecuencia del micrófono Sennheiser E945. Se los voy a poner en pantalla. Esta es la respuesta de frecuencia de lo que es el Sennheiser E945, ¿verdad? ¿Qué podemos ver aquí? Si se dan cuenta en la parte de abajo, pues tenemos el rango de frecuencias de la audición humana, ¿sí? ¿Cuáles son los rangos de frecuencia de la audición humana? Van desde los 20 hasta los 20.000, ¿sí? Y del lado izquierdo, pues tenemos los decibeles, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ir notando el comportamiento de cada uno de los diferentes micrófonos. Si se dan cuenta, tenemos 20 en este punto, 50, 100, 200, 500, hasta que llegamos a 20.000, ¿verdad? Entonces, el micrófono que les estoy mostrando aquí ahorita en pantalla, que es el Sennheiser E945, es un micrófono dinámico que funciona. Si se dan cuenta, pues tenemos una pequeña atenuación al inicio, después tenemos una parte bastante plana y luego tenemos una pequeña excitación en el área
desde los 2000 aproximadamente hasta los 8000 Hz. Después tenemos una pequeña atenuación entre los 8000 y los 10000. Subimos un poquito y después hay una pequeña caída, ¿verdad? Entonces, este micrófono, aunque se utiliza muchísimo para voces, pues también tenemos esta definición de agudos, ¿verdad? Al tener esta definición de agudos, eso nos va a ayudar bastante a lograr que muchos instrumentos, pues, que necesitan estas frecuencias agudas se definan bastante bien. Caso de las trompetas, nos podría funcionar para caso de las trompetas también, ¿verdad? Este sería el Sennheiser E945, ¿sí? Voy a mostrarles ahorita el sonido, cómo suena el Sennheiser MD421, ¿sí? El Sennheiser MD421 le decimos coloquialmente en los eventos y todo que parece una maquinita para rasurar. Si se dan cuenta por su forma, pues parece una maquinita para rasurar, ¿verdad? Vamos a escucharlo ahora. Sí, uno, dos, hey. Sí, si se dan cuenta, pues es un micrófono que tiene bastantes graves. Voy a ponerles ahorita en pantalla la respuesta de frecuencia de este micrófono. Denme un segundo para que podamos ver el comportamiento de las frecuencias de este micrófono. Sennheiser MD421. Ok, denme un segundo. Sennheiser MD 421. Como les digo, si se dan cuenta, al tener pues frecuencias un poco más graves, esto nos ayuda a captar de una mejor forma pues todo lo que son los toms, las frecuencias graves de los diferentes eh, instrumentos que tienden a ser un poquito más graves, ¿verdad? Como les digo, la tuba, el trombón, todo eso. Y listo, aquí lo tengo. Se me había perdido, pero ya lo encontré. Ok. Y algo que personalmente me gusta muchísimo de este micrófono es, si se dan cuenta, tenemos nuestra respuesta de frecuencia, ¿sí? Donde podemos ver que hay desde las frecuencias graves y los medios, pues son frecuencias bastante medias y después tenemos, de la misma forma que la anterior, tenemos frecuencias un poquito más agudas que nos ayudan a definirse mejor, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, tenemos varias líneas punteadas, ¿verdad? Desde la S hasta la M, ¿sí? Y si nosotros revisamos este micrófono, podemos ver que tiene un pequeño switch, ¿sí? Voy a tratar, si se dan cuenta, tenemos un pequeño switch que podemos ir dándole vuelta aquí. Mientras nosotros vamos moviendo este switch, lo que vamos a ir haciendo es reduciendo las frecuencias graves. Entonces tiene un corte de grave a diferentes posiciones. Tiene un corte de grave a 1, 2, 3, 4, 5 posiciones. Entonces, mientras más lo llevemos a la letra S, aquí tiene una letra S, vamos a percibir menos las frecuencias graves, ¿sí? Mientras más lo dejemos cerca de la letra M, vamos a tener más frecuencias graves, ¿sí? Como les digo, es un micrófono dinámico. En este caso, este micrófono es un micrófono cardioide, ¿sí? Entonces no funciona de una forma tan cerrada. El patrón de este micrófono es cardioide. Diferencia del E945, es un micrófono supercardioide. Y del micrófono, el E609 también es supercardioide. ¿Qué quiere decir esto? Que su forma de captar pues es un poquito más reducida, ¿sí? El cardioide pues es un poquito más abierta, ¿sí? Aparte de esto, tenemos los famosos micrófonos de condensador. Y hoy les quiero hablar un poquito del MK8. El MK8 pues es el micrófono que estoy utilizando ahorita y me gusta muchísimo porque es un micrófono que es muy versátil. Sí, es un micrófono muy versátil que cuenta con un multipatrón, ¿verdad? ¿Qué son los patrones polares? Los patrones polares, pues son las diferentes formas que un micrófono puede ir captando, ¿sí? Captando el sonido. Y hay micrófonos que están definidos con ciertos patrones polares
Y hay ciertos micrófonos como el que tengo ahorita que tienen un selector de patrón, ¿verdad? Aquí les voy a poner en pantalla ahorita lo que son los diferentes patrones polares. Existen 5 patrones polares y si se dan cuenta, pues tenemos omnidireccional, que si se dan cuenta, pues es un círculo completo. Tenemos un círculo completo, lo que quiere decir el patrón polar omnidireccional, que es un micrófono que va a captar hacia todos lados, ¿verdad? No solo hacia donde está mi voz, sino que va a captar tanto para arriba, para el frente, para atrás, para abajo, para los lados, ¿verdad? Voy a poner el micrófono ahorita, ¿sí? Ahorita tengo el micrófono en omnidireccional y si se dan cuenta, pues se percibe mejor todo lo que está pasando en el espacio en el que estoy. Se escucha el rebote, tengo la ventana abierta, entonces se escuchan todo lo que está pasando afuera, ¿verdad? Entonces, este tipo de patrones nos van a ayudar si nosotros queremos captar un ambiente, ¿sí? Se utilizan muchísimo para poder captar ambientes. Si ustedes están en su iglesia y tienen su streaming y necesitan que se escuche el público, un micrófono omnidireccional bien posicionado les puede ayudar a captar todo ese público, ¿verdad? Tenemos la opción de ponerlo en bidireccional, que es esta sería el patrón bidireccional, que el patrón bidireccional lo que hace, o se le llama figura 8, que es el segundo que tenemos aquí. Si se dan cuenta, estamos captando hacia el frente, pero también tiene una segunda cápsula que está captando hacia el otro lado, ¿verdad? Puede captar en ambas direcciones, ¿verdad? Este tipo de patrones se puede utilizar para crear ciertos patrones o ciertas técnicas de microfonía, como puede ser un MS, ¿verdad? Eh, el cardioide, que es como lo que les estaba diciendo ahorita del Sennheiser MD421. Listo. Este es el cardioide, que es un patrón, eh, que es un patrón que va hacia el frente, pero es bastante abierto, ¿verdad? Es bastante abierto. Este pues se puede utilizar muy bien en caso de si el micrófono, lo que ustedes están captando no van a tener contaminación a los lados, ¿verdad? Esto les va a ayudar a captar mejor el micrófono de una forma más natural, ¿verdad? Luego viene el supercardioide, que el supercardioide lo que hace es, si yo me hago hacia los lados, mientras yo más me hago a los lados, pues no se capta, ¿sí? Se limpia bastante los lados del micrófono, ¿verdad? La forma de captar del micrófono se reduce bastante. Pero lo que pasa con este patrón polar es que mientras más se cierra, empieza a captar hacia atrás, ¿verdad? Empieza a captar un poquito hacia atrás y es por el desfase que ocurre cuando vamos cerrando, ¿verdad? Y el hipercardioide, que es una opción mucho más cerrada, es si yo me salgo para acá, miren, pues se reduce bastante, ¿verdad? Este tipo de patrón polar nos puede ayudar en situaciones en vivo donde tengamos bastante contaminación, ¿verdad? ¿Cuál podría ser esa contaminación? Imagínense en la batería. Tenemos un montón de elementos en nuestra batería y eso va a hacer que pues los micrófonos se contaminen y es casi imposible poder limpiar un micrófono y que realmente solo se escuche dentro de la batería lo que está diseñado para captar, ¿verdad? Entonces, este tipo de patrones nos ayudan bastante a cerrar el patrón polar y eso nos ayuda a limpiar un poquito más el sonido, ¿verdad? A diferencia de los micrófonos de condensador, con los micrófonos dinámicos si se dan cuenta de este tipo de micrófonos, pues viene con este patrón multipolar, ¿sí? O sea, nosotros podemos ir seleccionando las diferentes opciones dependiendo para qué lo vayamos a usar. Aparte de esto, este patrón nosotros le podemos poner, este micrófono, perdón, le podemos poner un corte de graves para eliminar las frecuencias graves. Supóngase ustedes lo van a utilizar para una voz, lo van a utilizar para un violín, lo van a utilizar para overheads de la batería, para aéreos de la batería. Entonces no necesitamos frecuencias graves en ese tipo de escenarios, ¿verdad? Entonces el patrón, perdón, los micrófonos de condensador tendemos a tener más ese tipo de opciones que nos ayudan a lograr un mejor sonido,
¿verdad? La diferencia de los micrófonos de dinámicos, que los micrófonos dinámicos no tienen una opción o no existe un micrófono dinámico donde podamos tener multipatrón, ¿verdad? Lo que pasa con los micrófonos de condensador es que los que son multipatrón tienen dos membranas. Tienen una membrana que está, en este caso, está al frente del micrófono y tenemos una que está en la parte de atrás del micrófono, ¿sí? Hay ciertos micrófonos de igual manera que hay ciertos micrófonos de condensador que sí traen un patrón polar específico ya definido, ¿verdad? Eh, pero la mayoría o un buen porcentaje de los micrófonos, como es el caso de este Sennheiser, tienen esta opción, ¿sí? No sé si habrá alguna pregunta aquí con esto que llevamos hasta el momento. Dice, lo ideal para el público en transmisiones es un micrófono de condensador omnidireccional. Mira, depende mucho, ¿sí? Depende mucho de dónde lo vas a poner, ¿sí? Si vas a poner tu micrófono colgando del techo para captar mejor a la gente, sí puedes poner un micrófono omnidireccional. Pero suponete si pones un micrófono muy cerca de las bocinas, tenés que tener cuidado de que si lo pones omnidireccional, todo lo que está saliendo de la bocina se va a meter a tu micrófono, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que vas teniendo ese cuidado, ¿verdad? ¿Qué video tenemos que comentar para el sorteo del micrófono? El último video de la página de Instagram de Farey, ¿sí? Y tienen que seguir a la página de Farey, ¿sí? Si el micrófono es de condensador, sí vas a necesitar Phantom, ¿sí? Si el micrófono es dinámico, no necesitas Phantom, ¿sí? Otra cosa con los micrófonos dinámicos es que si ustedes tienen encendido el Phantom Power o el 48 voltios y ustedes conectan un micrófono de dinámico, pues no va a dañar el micrófono ni va a pasar nada. Posiblemente se les pueda llegar a generar algún pequeño ruido por ahí, pero aparte de esto, pues no van a tener eh, no se va a dañar su micrófono ni nada, ¿sí? A diferencia de los micrófonos de condensador, pues sí necesitamos del Phantom Power para poder funcionar. Em, ¿Es conveniente usar un micrófono hipercardioide para voces sin mucho volumen? Depende de la cantidad de, de contaminación que tengas a los lados, ¿verdad? Si tu contaminación es poca, em, pues si tu contaminación es poca, pues no necesitas un micrófono tan cerrado, ¿verdad? Si estás en un ámbito en vivo, digamos, donde tenés el baterista atrás, tenés amplificadores en el escenario, todo eso, lo ideal es que si utilices un micrófono hipercardioide o supercardioide. Sí, en la consola ustedes pueden encender y apagar el Phantom. Eh, ok, ¿qué es el Phantom Power? Esa es una buenísima pregunta y el Phantom Power es una energía alterna o una corriente alterna que necesitan ciertos micrófonos para funcionar, ¿sí? Estos micrófonos son los micrófonos de condensador, ¿sí? Los micrófonos de condensador necesitan esta energía para poder alimentarse y funcionar, ¿sí? Em, y esta energía pues normalmente viene dentro de las consolas. La mayoría de consolas o las consolas más nuevas pues ya cuentan de este Phantom Power por cada canal, ¿verdad? Em, Esa es una excelente pregunta, Gerson Morales. ¿Se puede utilizar un micrófono condensador para la caja y capturar frecuencias más bajas? Es algo que se recomienda muchísimo. eh, Muchas veces se utilizan dos micrófonos, incluso tres micrófonos en la caja, dos arriba, uno abajo. Se puede utilizar uno dinámico que te va a ayudar a captar más las frecuencias agudas y un micrófono de condensador que es un poquito más grave y te va a dar un poquito más de cuerpo, ¿verdad? Y en la parte de abajo, para captar la frecuencia aguda, eh, pues un micrófono de condensador o un micrófono dinámico te puede funcionar bastante bien, ¿sí? ¿Por qué los micrófonos de solapa necesitan Phantom? Pues porque son micrófonos de condensador.
¿Y qué pasa si se utiliza los 48 voltios en un micrófono dinámico? Pues como les mencionaba, no pasa nada, ¿sí? Ok, ok. Bueno, entonces, miren, nosotros pues contamos con una variedad de micrófonos bastante grande, ¿sí? Y cada uno de los micrófonos pues tiene sus pros y tiene sus contras, ¿verdad? Uno de los pros más que a mí me gusta tomar en cuenta muchísimo para los micrófonos de cable o los micrófonos alámbricos es que pues nunca vamos a tener una pérdida de señal, ¿verdad? Al utilizar un micrófono de cable, pues siempre vamos a estar conectados directamente a la consola y la señal va a llegar, ¿sí? O si no, mi cable está bien hecho, va a llegar bien, ¿sí? Em, los micrófonos de inalámbricos, ¿verdad? Los micrófonos inalámbricos para, pues, ustedes saben que la mayoría de cantantes, la mayoría de pastores, pues van a preferir un micrófono inalámbrico a lo que es un micrófono de cable, ¿verdad? Se pueden enredar, si es un cantante que le gusta caminar mucho, que le gusta andar bailando por todo el escenario, ir y venir, pues un micrófono de cable pues puede ser un peligro bastante alto, ¿verdad? Pero lo importante al utilizar un micrófono inalámbrico es que los micrófonos inalámbricos pues tengan una buena señal, ¿sí? O se puedan conectar o tengan una señal bastante estable, ¿verdad? Y eso se puede trabajar actualmente de varias formas, ¿verdad? Em, eh, nosotros tenemos tres versiones que a mí los amigos de Farey me dieron para probarlos y me gustaron muchísimo. Y cada uno pues tiene muy buenas, eh, denme un segundo, solo quiero abrir algo aquí. Listo. Tiene muy buenas estabilidad, ¿verdad? Y vamos a empezar hablando un poquito de lo que es el micrófono G4, ¿verdad? El micrófono G4 es este que tengo ahorita aquí conmigo. Déjeme solo lo enciendo. Es un micrófono inalámbrico. Sí, sí. 1, 2, ey. 1, 2, ey. Sí, este es un micrófono G4. Eh, ¿Y por qué es G4? Sí, es un micrófono. Si no estoy mal, este es un 835 y es una versión G4. ¿Sí? ¿Qué significa G4? Las versiones G4, bueno, primero existió la versión G1, G2, G3 y G4. ¿Qué significa G1, G2, G3, G4? Todos los micrófonos inalámbricos pues van a trabajar principalmente por lo que es una banda, ¿sí? Las bandas es, este tipo de micrófono funciona por lo que le conoce como RF, ¿sí? Cada una de las diferentes bandas pues tiene una cierta cantidad de canales, ¿verdad? La cierta cantidad de estos canales es donde podemos ir conectando cada uno de los diferentes micrófonos. Para darles el canal que estoy utilizando ahorita en la banda del G4 es la 536.350. ¿Sí? Si ustedes tienen algún micrófono inalámbrico, posiblemente han visto que les da la opción de seleccionar un RF, ¿verdad? Este RF es la banda por la que se transporta la señal desde mi micrófono hacia mi recibidor que tengo aquí, ¿verdad? Entonces, este tipo de micrófono, pues con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo, cada una de las bandas pues se ha ido llenando, ¿verdad? Pero la versión G4 es la versión o es la banda que por el momento pues tenemos mayor espacio para trabajar, ¿verdad? Seguro les ha pasado que están en su iglesia o más de algunos les ha pasado que están en su iglesia y de repente el micrófono uno se puede empezar a cortar, eh, se puede empezar a cortar
o se puede empezar a meter interferencia de otros lugares. Una vez yo estaba en una iglesia, eso fue hace muchísimo tiempo, y en el micrófono que estaba utilizando el pastor pasó una ambulancia en la parte de afuera y se metió la señal en el micrófono y empezamos a escuchar todo lo que iban hablando en la ambulancia, ¿verdad? Pero pues como les digo, primero empezó G1, G2, G3, G4 y ahorita estos micrófonos o la señal análoga que da una mayor estabilidad, pues son los micrófonos G4, ¿sí? Son micrófonos que trabajan con una señal RF análoga, ¿verdad? Entonces, aparte de esto, pues tenemos ya micrófonos que funcionan de una forma digital, ¿sí? Estos micrófonos también los podemos conectar. Normalmente, pues todos los recibidores de señal, pues traen sus pequeñas antenitas, ¿verdad? Y al tener sus pequeñas antenitas, nos van a dar cierta cantidad de metros, dependiendo cada uno de los micrófonos, para poder movernos, ¿verdad? Pero muchas veces esta señal, aunque tengamos las antenitas, tenemos un lugar con muchísima gente, muchas veces tenemos mucha interferencia. Entonces, todos estos micrófonos se pueden conectar a una antena o un distribuidor de antena más grande para poder tener una estabilidad mayor y poder tener un mayor espacio, ¿sí? Yo he utilizado estos micrófonos G4 en estadios muy, muy grandes, ¿sí? Con muchos cantantes, con muchos artistas y pues la verdad el G4 me ha funcionado de maravilla, ¿sí? No sé si por el momento hay alguna duda. Les quiero recordar, tenemos un pequeño giveaway, tenemos un pequeño sorteo donde vamos a estar regalando un micrófono XS1. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que irse a la página de Instagram de Farey. Si ustedes ya siguen a Farey, dejen de seguirlos y vuélvanlos a seguir y tienen que poner un comentario en el último video, ¿sí? Sí, exactamente. Los micrófonos que dan este problema son los micrófonos que trabajan en VHF. La ecualización del G4 es complicada, pues va a depender mucho del micrófono. ¿Y qué cápsula tiene el G4? Esta tiene una 835 cardioide. ¿Sí? Trabaja en base a baterías. Ok, me están comentando ahí que los comentarios están bloqueados en el Instagram. Solo ahí para que el equipo lo tome en cuenta, ¿verdad? Entonces, pues estos micrófonos funcionan de una forma muy parecida en cuanto a ecualización, en cuanto a compresión y todo eso, lo podemos trabajar de la misma forma que un micrófono alámbrico, ¿verdad? Y G4 cuenta con 36 canales en cada banda, ¿verdad? Sí, y aquí les quiero contar de este micrófono. Yo no había tenido la oportunidad de probar este micrófono y me lo prestaron hace unos días. Estuve investigando un poquito más de y este es un EWDX. Este es un micrófono que ya trabaja en base a UHF, ¿sí? Entonces me están preguntando, ¿puedo conectar un micrófono G3 a un receptor G4? No podemos conectarlo de esa forma, ¿sí? En mi iglesia lo tenemos y lo usamos en ecualización flat, es válido. Pues si te funciona así, eso es algo muy importante, ¿sí? Existe el término sobreprocesamiento, ¿sí? El término sobreprocesamiento es que nosotros tenemos un micrófono, ¿verdad? O tenemos alguna batería, una guitarra o algo. Y el sobreprocesamiento lo que es que nosotros utilizamos los diferentes procesadores que tenemos
para únicamente, pues ahí los queremos utilizar solo porque los tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, si ustedes conectan su micrófono, sea el que sea, ustedes lo ponen a sonar y ya les funciona bien. Si se dan cuenta ahorita el micrófono lo estoy utilizando sin ninguna ecualización, sin ninguna compresión, sin nada. Y es algo válido, ¿verdad? Eh, los micrófonos inalámbricos son dinámicos o de condensador. Existen micrófonos inalámbricos dinámicos y existen micrófonos inalámbricos de condensador. Depende cada una, ¿sí? Entonces les comentaba, me prestaron este micrófono que ya es un micrófono inalámbrico digital, ¿sí? A diferencia del G4, el micrófono, el DX, que es el que tengo yo ahorita, tiene la capacidad de utilizar tenemos 128 canales para poder utilizarlo, ¿verdad? Es un micrófono que funciona de una forma mucho más estable, ¿verdad? Eh, no se corta tan fácil, lo podemos conectar a una antena, ¿verdad? Para tener todavía una mejor estabilidad. Y algo que me gustó muchísimo es que estos micrófonos ya pueden utilizarse en base a Dante, ¿sí? ¿Qué es Dante? Dante es un protocolo digital que donde podemos conectar nuestros diferentes micrófonos a una red Dante y de esa red Dante lo podemos conectar a una consola por medio de un cable de Ethernet, ¿sí? Eh, cuando nosotros tenemos una conversión de análogo a digital y de digital a análogo, vamos a perder ciertas frecuencias, ¿sí? Hay ciertas frecuencias, principalmente las frecuencias agudas, no se van no se van a escuchar de una forma tan real, ¿sí? Eso se le conoce como hard digital. Entonces, este tipo de micrófonos los podemos conectar de digital desde mi transmisor, que es este que tengo aquí abajo. Lo puedo conectar por un cable de Ethernet hasta mi consola, ¿sí? Y algo que me gusta mucho de este micrófono es que, uno, yo puedo ver aquí en la pantallita, yo puedo ver cuánta batería me queda, ¿sí? Tanto la batería como la cantidad de horas y minutos que me quedan, ¿sí? Aparte de esto, no lo puedo ver únicamente en el micrófono, porque si yo soy el sonidista y yo necesito ver cuánto le queda, existe una aplicación que se llama Sennheiser Control Cockpit, donde yo voy a poder tener toda la información de mi micrófono. Y también en mi transmisor, yo puedo ver cuánta batería le queda a mi micrófono, ¿sí? En esta aplicación yo puedo ver tanto la señal RF, cuánto está de la ganancia, eh, ok, entonces, este mi tipo de micrófono, que es el DX, pues ya cuenta con una batería interna, que esa batería interna nos puede dar una capacidad de hasta 12 horas, ¿sí? Imagínense ustedes tener un micrófono que les esté funcionando por 12 horas seguidas, pues eso la ayuda muchísimo, aparte que es una batería recargable, ¿sí? Este micrófono, el que tengo ahorita en mano, es un micrófono EWDX835. EWDX con una cápsula 835. Otra cosa es que este tipo de micrófono ustedes le pueden quitar la cápsula, pueden cambiar la cápsula, pueden utilizar otro tipo de micrófono, ¿sí? Otro tipo de cápsula, ¿sí? La aplicación se llama Sennheiser Control Cockpit, ¿sí? Y tiene un rango dinámico de hasta 134 decibeles, ¿sí? O sea, ustedes pueden venir y gritar y si llegan hasta 134 decibeles, este micrófono es capaz de, de soportar esa señal, ¿verdad? Entonces, como les digo, pues esa alimentación que tenemos de una forma digital, donde yo puedo tener todo el control de mi micrófono desde la consola, yo puedo ver toda la información de mi micrófono y no tengo una pérdida de ciertas frecuencias, eh, pues me ayuda muchísimo, ¿verdad? Ayuda muchísimo para lograr eh, pues un mejor sonido, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta, me puedes escribir el modelo, disculpe, pues sería Sennheiser, así como tengan aquí en mi
en mi playera. Control, así como le dicen control COC, C-O-C-K, PIT, P-I-T. Así lo pueden encontrar, ¿sí? Pero a mí me gusta muchísimo. Lo estuve probando, lo dejé aquí, me fui caminando. Casi que salí de la casa. Obviamente estoy en un lugar donde no hay tanta contaminación, ¿verdad? Entonces, pues no se cortó, ¿verdad? ¿Y para qué nos sirve tener un micrófono con con bastantes canales, ¿sí? Eso es algo muy importante y es cuando tenemos un control, un micrófono con bastantes canales, podemos asegurar que estamos utilizando un control que no va a estar interrumpido por nada más. Entonces, la señal de nuestro micrófono no se va a estar cortando, ¿sí? Eh, entonces, supónganse en qué escenario necesito utilizar tantos canales. Como les digo, tenemos 128 canales para utilizar poder utilizar la banda de mi micrófono en esos diferentes canales. Un ejemplo que a mí siempre me ha gustado muchísimo eh, es, imagínense el mundial, la final del mundial, ¿sí? Imagínense la final del mundial, cuántas televisoras tenemos, eh, eh, cuántas televisoras hay. Miles de televisoras, ¿verdad? Aparte, muchas veces ya en la final del mundial, pues tenemos cantantes que están utilizando micrófonos, tenemos micrófonos que se utilizan en el estadio para dar anuncios, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de escenarios, o imagínense un congreso o festivales, ¿verdad? Donde hayan muchísimas bandas, donde tenemos varios escenarios, en ese tipo de lugares, 128 canales van a ser una maravilla porque estamos seguros que este micrófono pues no se va a cortar, ¿verdad? Me están notificando ahorita que eh, tenemos 10% de descuento en microfonía si dicen que estuvieron en el webinar, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta, eh, para que puedan aprovechar ese descuento y aplica únicamente en productos a precio regular, ¿sí? ¿Qué micrófono recomiendo para cantante? Este micrófono del 835 les va a funcionar de maravilla. Tanto el alámbrico, también tenemos un 835, un 945 en alámbrico también, si ustedes tienen un presupuesto un poquito más reducido. Y todos nuestros asesores de ventas van a estar a la disposición de ustedes si ustedes necesitan información con respecto a precios y todo eso, ¿verdad? Para que ustedes se puedan comunicar ahí con ellos, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna otra duda con respecto a este micrófono? Tenemos otro micrófono que es el micrófono de lavalier, este micrófono que tengo aquí. El micrófono que tengo ahorita, pues el que tengo aquí es EWDX, ¿sí? Y el que les estoy mostrando aquí es EWD, ¿sí? Funcionan de una forma muy parecida. La única forma es que el D únicamente tiene 90 canales, ¿sí? ¿Dónde pueden encontrar esos micrófonos? Esos micrófonos los pueden encontrar en Farey, ¿sí? En Farey, ¿sí? No sé si hay alguna duda. ¿Qué micrófonos pueden utilizar para percusión? Congas, les puede funcionar tanto el MD421, les puede funcionar muy bien para congas. Y también el E609, les puede funcionar muy bien ambos para congas, ¿sí? Aparte tenemos ahorita les digo uno que es el que tiene cuello de ganso. Ahorita les digo, olvidé creo que es el E908, ¿sí? El E908 es un micrófono que es como forma de ganso. Denme un segundo, se los enseño aquí. Este les puede funcionar no únicamente para micrófonos em, perdón, no únicamente para instrumentos percusivos como son los toms, como son
las congas, ¿verdad? Los timbales, todo eso, sino que les puede funcionar muy bien también para micrófonos de viento y son pues micrófonos un poquito más discretos, ¿sí? Cuando me ha tocado trabajar con algunos otros eh, cantantes, artistas y estamos grabando una live session o se está transmitiendo en vivo, este tipo de micrófonos como el que les estoy poniendo ahorita en pantalla, que es el Sennheiser E908, eh, les puede ayudar bastante eh, para, para que no se vea mucho, ¿verdad? Que no sea un micrófono que sea tan invasivo, ¿verdad? Este tipo de micrófono les puede funcionar bastante bien. Dice, ¿en qué tienda lo pueden adquirir el micrófono? Es en Farey. Nos pueden buscar en Instagram como Farey GT. Nos pueden escribir ahí. Hay varios asesores de ventas que se van a estar comunicando con ustedes y la tienda la pueden encontrar en la zona 13, ¿verdad? Pro, disculpe, porque aún que se active el corte de frecuencias baja, hay micrófonos que sigue sacando bajos. Es que, mira, el corte de graves lo puedes utilizar de varias formas, ¿sí? Hay cortes de graves que los puedes hacer en 20, en 40, en 60, 80, en 100, ¿sí? Pero si lo estás haciendo, suponete en 40, todavía hay frecuencias graves que van a sonar. Si lo estás haciendo en 80, hay frecuencias graves, puede ser entre la 80, la 100, la 120, que todavía van a sonar, ¿verdad? Entonces depende mucho de la cantidad de graves que vas a quitar para, para poner tu corte de graves, ¿verdad? Vas a necesitar, o otra cosa es que estás utilizando un micrófono con muchas frecuencias graves para lo que lo necesitas, ¿verdad? ¿Qué micrófono utilizaría para la guira? Este micrófono, el Sennheiser 908, que tiene el clipcito, ya lo utilicé una vez para la huira con una banda de merengue. Y lo que hice fue que con el clip se lo puse al, a la huira y el micrófono quedó por dentro, ¿sí? Eh, entonces el micrófono pues no molestaba, la persona tenía un receptor inalámbrico, porque todos estos micrófonos que ustedes ven aquí, este que estoy utilizando ahorita, el G4, este que tengo aquí es un perdón, es un XS, ¿verdad? Todos estos micrófonos también cuentan con su transmisor cuadrado, ¿verdad? Este transmisor cuadrado lo podemos utilizar para un lavalier o muchos los podemos utilizar para conectarlos directamente a una guitarra. También ese tipo de transmisor, ¿verdad? Entonces, este micrófono, el 908, hay una versión que tiene plug y lo podemos conectar a un transmisor. Entonces, el cantante, mientras él cantaba, andaba tocando güira y él corría por todo el escenario con la güira. Entonces, este micrófono nos funcionó de maravilla, lo pusimos por adentro y funcionó muy bien. Me están haciendo una pregunta aquí. Eh, ¿Qué micrófono me recomienda para predicar, especialmente para mi pastor? Depende si es micrófono inalámbrico como este que tenemos aquí. El 835 te puede funcionar de maravilla. O podría ser uno de diadema. Dice, me están preguntando un poquito aquí de lo que son, de bocinas, pero no se preocupen porque hoy nuestra clase es de micrófonos y en las próximas semanas vamos a tener una clase eh, de bocinas, vamos a tener una clase de consolas, vamos a tener una clase de acústica, ¿verdad? La clase será subida a una plataforma, la clase se va a compartir por Facebook. Eh, XS tengo el dúo, ¿qué base de ecualización usar? Depende mucho para qué lo vas a usar, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Recuérdense que los micrófonos nos van a dar una respuesta de frecuencia y la respuesta de frecuencia, pues hay que ver si se adecua de una forma correcta a la voz que lo estoy utilizando. Entonces, como lo comentaba alguien con anterioridad, no vamos a necesitar hacer ninguna ecualización, ¿sí? Pero si lo vas a utilizar para voces, lo que yo te recomiendo es empezar con un corte de graves, ¿sí? Un corte de graves esta vez en 100, en 120. Si es una voz un poquito más aguda, pues lo puedes elevar un poquito más, ¿verdad? Usar un poquito más.
¿Puede ese cuello de ganso usarse en viento? Sí, lo pueden utilizar. Los micrófonos ¿qué micrófono recomiendo para, para batería? ¿Sí? Para batería recomiendo. Hay uno que me fascina muchísimo, que es el Sennheiser E901. Este tipo de micrófono es un micrófono que parece como, tiene forma como de una concha de mar. Y lo que me gusta de este micrófono es que funciona muy bien para ponerlo adentro del bombo. ¿Sí? Yo lo he utilizado dentro del bombo, lo he utilizado dentro de cajón peruano y me da un excelente funcionamiento. Miren, este lo pueden utilizar adentro del bombo. Aparte de eso, tenemos también el Sennheiser E902, que les puede funcionar muy bien para, para el micrófono de afuera del bombo, o si ustedes únicamente quieren utilizar un micrófono afuera del bombo, les puede funcionar muy bien este que tengo aquí. Recuérdense que todos estos micrófonos ustedes los pueden encontrar en Farey. ¿Sí? Denme un segundo, ahorita se los muestro. 902. Aquí está. Este es uno que he utilizado muchísimo para el bombo. Me funciona bastante bien. Para los toms, como ya les mencioné, les puede funcionar muy bien los MD421, que son este que tengo aquí, que como les digo, es un micrófono que coloquialmente en la industria, en el medio, le decimos que parece una máquina para rasurar, porque por su forma sí parece una máquina para rasurar. Sí. Y esos esos les podría ir recomendando. Eh, y eso sí, eh, para algún micrófono para grabar en vivo desde el teléfono. Tenemos también algunos micrófonos que funcionan, como está el Sennheiser, el Profile, que funciona muy bien ese funciona con USB, entonces ustedes lo pueden conectar directamente en en su teléfono, ¿verdad? Con un cable USB, sin necesitar de nada más. ¿Qué micrófono para acordeón inalámbrico y discreto? Este que les acabo de mostrar ahorita, el 908, les puede funcionar bastante bien. Pero bueno, no sé qué. Aquí les quería ir contando un poquito pues, de los diferentes micrófonos que tenemos, los diferentes micrófonos, cómo los podemos ir utilizando, ¿verdad? Bueno, ya para ir cerrando, vamos a ver un par de preguntas más. Ya sea USB, el que te recomiendo aquí es este, el Profile, te puede funcionar bastante bien. ¿En qué caso es necesario utilizar el, el cambio de polaridad? El cambio de polaridad, recuérdense que es un micrófono que se puede, perdón, el cambio de polaridad lo podemos utilizar para prevenir los problemas de fase, recuerden, ¿sí? Entonces, si ustedes están percibiendo que tienen problemas de fase, es cuando podemos ir utilizando esto, ¿verdad? Cuando ustedes estén utilizando también dos micrófonos que estén en la dirección contraria, supónganse en el caso del snare de la caja, eh, vamos a tener que cambiar la polaridad a uno de los dos, ¿verdad? Y una muy buena pregunta aquí. Ok, ahorita les cuento lo que tengo aquí. Me están preguntando. Una muy buena pregunta es, mantenimientos o cuidados del micrófono para su duración. Miren,
hay que tener mucho cuidado con los micrófonos. Normalmente, pues la mayoría de rejillas son de metal. Al ser de metal, pues lo que pasa es que se oxidan bastante, ¿verdad? Sí, y ustedes saben que la mayoría de cantantes pues tienden a gritar bastante. Justo ahorita Luis Miguel está utilizando un micrófono Sennheiser en su gira y justo me acaban de mandar un TikTok donde se ve cuánto Luis Miguel está gritando mientras canta y eso es algo normal cuando hablamos. Normalmente pues tiende a salir un poco de saliva, ¿verdad? Entonces, cuando los dejen de usar, límpienlos, ¿verdad? ¿Con qué los pueden limpiar? Los pueden limpiar con alcohol, ¿sí? ¿Por qué limpiarlos con alcohol? Porque el alcohol se seca, ¿sí? Entonces eso va a hacer que no tengamos problemas de humedad. Limpiarlos bien cuando vayamos a terminar de utilizarlos, ¿verdad? Limpiarlos bien, guardarlos en un lugar donde no se van a lastimar. Y otra cosa es, si son inalámbricos, siempre quítenle las baterías, ¿sí? Eso les va a ayudar a que si alguna batería se arruina o algo, no se nos vaya a dañar, ¿verdad? Me están preguntando, háblanos de todo tu equipo para hacer la transmisión esta noche. Primero, pues estaba utilizando el Sennheiser MK8. Como les digo, es un micrófono multipatrón de condensador. Estoy utilizando una consola Zoom. Déjenme ver si puedo hacer un cambio aquí. Déjenme ver. Aquí, miren, aquí pueden ver. Esta es la consola Zoom que estoy utilizando en este momento. Es una consola que tiene 6 canales que se puede conectar y es perfecta para sus podcasts, para si desean grabar algún talk show o algo así. Aparte de eso, no sé si se va a escuchar. Cuéntenme si se escucha, pero ahí me también tiene como este tipo de cositas. No sé si se escucha, pero tiene esto, tiene aplausos, ¿sí? Tiene este tipo de cositas. No sé si se escuchan, pero esta consola funciona de maravilla para eso. Esta consola es una Zoom PodTrack P8 y si se dan cuenta, pues cuenta también con varios salidas de audífonos. O sea, si ustedes la quieren conectar, tienen 6 personas con 6 micrófonos, también cuenta con 6 salidas de audífono para uno para cada persona. Si se dan cuenta, pues cada uno tiene su color, ¿verdad? Aquí tiene pues los controles de las diferentes salidas de los audífonos. Y otra cosa muy interesante, no necesitan directamente de una computadora para grabar. Ustedes pueden conectarle una memoria USB, perdón, una memoria de estas, em, una memoria SD, perdón, ¿verdad? Entonces, y aquí le dan rec y aquí ya les va a grabar, ¿verdad? También me está notificando que en Farey tenemos centros de mantenimiento para reparación y mantenimiento de sus equipos, si lo desean, ¿sí? Déjenme regresar aquí a la otra cámara. Solo déjenme ajustarla porque me cuesta un poquito. Esta es una cámara también que pueden conseguir en Farey. Estamos. Bien. Ok. Bueno, y pues, y otra cosa que también me prestaron los amigos de Farey y me estoy fascinadísimo es este tipo, estos audífonos que son Neumann, son marca Neumann NDH30, ¿sí? Este tipo de audífonos, pues es un tipo de audífonos abiertos que dan una fidelidad increíble, suenan muy, muy, muy bien, ¿sí? ¿Qué baterías recargables son las adecuadas para los micrófonos? Miren, en el caso de estos tipos de micrófonos que sí traen sus baterías inalámbricos, pues siempre utilizar las baterías inalámbricas que traiga el micrófono, ¿sí? Personalmente no soy muy fan de las baterías recargables. ¿Por qué? Porque las baterías recargables se van dañando poco a poco con cada uso, ¿verdad? Entonces,
les recomiendo mucho, aunque muchas veces es un poquito mayor el presupuesto que hay que tener, pero es necesario tener baterías eh, eh, pues que no sean recargables, ¿verdad? Para estar seguros que las baterías están al 100%, ¿verdad? Me gustaría tener idea de los precios del equipo mencionado, pues los diferentes asesores de ventas se van a estar comunicando con ustedes, ¿verdad? Pero bueno, ¿alguna otra duda? Y pues también nosotros tenemos en venta las baterías recargables Sennheiser, que son las ideales para este tipo de micrófonos, ¿verdad? Y cuentan con su garantía y pues todo el asesoramiento de la tienda, de los diferentes asesores, ¿verdad? Que los pueden ir ayudando ahí. Eh, ¿Qué tipo de micrófono, de ecualización utilizaría el micrófono para interior del bombo? ¿Sí? Eh, la ecualización de adentro del bombo, o para qué queremos el micrófono de adentro del bombo. Sí, el micrófono de adentro del bombo lo que estamos buscando es eh, captar más que todo el golpe, ¿sí? O la parte aguda que tiene el bombo, ¿verdad? Entonces, una ecualización que te puede funcionar mucho es un pequeño corte de graves y enfatizar las frecuencias agudas y en general pues el bombo tiene bastante problema y los instrumentos de percusión, ya sea el bombo, ya sea los toms, pues tienen bastante problema con las frecuencias medias entre 250 a 500, ¿sí? Entonces, limpiar bastante esas frecuencias y acentuar las frecuencias agudas, puede ser entre 5000 y 10000 para tener un buen golpe, ¿sí? Otra cosa es, si vas a utilizar un micrófono adentro, recordad tener un micrófono afuera. ¿Sí? Un micrófono de adentro se va a encargar del golpe y el micrófono de afuera se va a encargar del cuerpo, ¿sí? O de la resonancia. ¿Sí? Quería recordarles que para todos los que están hoy aquí en el live, pues cuentan con un 10% si ustedes cuentan con un 10% si ustedes dicen que estuvieron en el webinar. Esto es para los precios regulares de tienda, ¿verdad? Los productos a precio regular, ¿sí? Sí, como les digo, pues hoy fue la primera clase, tuvimos una clase de microfonía, la siguiente clase, en las siguientes clases vamos a estar hablando de bocinas, vamos a estar hablando de consolas y vamos a estar hablando de acústica, siempre todo relacionado al tema de iglesias, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando un poquito. Sí. ¿Cuáles son sus micrófonos? Cuénteme cuáles son sus micrófonos favoritos Sennheiser o si alguien ha utilizado los micrófonos Sennheiser. Eh, como les digo, a mí me gusta muchísimo, los he utilizado en lugares con 15,000, 20,000 personas, en eventos bastante grandes, como he utilizado en lugares pequeños y me han dado, me ha dado muy buenos resultados. eh, Tanto los micrófonos, también los packs para INEAS me han dado excelentes resultados, ¿verdad? Este, yo sé que tal vez no es la mejor, pero el MD421, yo trabajé en una iglesia donde tenían estos micrófonos en los toms y varias veces los bateristas les metieron un baquetazo y los micrófonos seguían funcionando como si nada. Eh, Personalmente, pues como les digo, me gusta bastante el M421. Búsquenlos, véanlos en YouTube y todo y van a ver que hay bateristas de muy alta gama utilizándolos en sus toms. ¿Verdad? Dice, en nuestra iglesia usamos el G3 y G4 y son buenísimos, dice. Buenísimos. El E609, dice Luis Juan, el que tenemos aquí para
amplificadores de guitarra. Como les digo, este también lo he utilizado un par de veces en la caja, en el redoblante, y me ha funcionado muy bien. Tiene una respuesta de frecuencia que se adapta muy bien al snare, a la caja. Entonces, ese les puede ir funcionando ahí bastante bien. Dice, en la iglesia tenemos 10 E835, un E609, G3 y G4. No tengo la dicha de utilizar estos micrófonos, pero si Dios lo permite, adquiriré unos inalámbricos. Podrías aprovechar ahí eh, el, el, el descuento, el 10% de descuento. Dice, nosotros utilizamos el XS1 por presupuesto. A mí, miren, el XS1 sí es un micrófono que es un poquito, podemos decir, un poquito más barato, que se adapta mejor a un presupuesto bajo, pero yo lo he utilizado muy bien. Para darles una pequeña experiencia, yo trabajo con Lousa Melgar y tenemos todos los miércoles nos reunimos y tenemos dos XS1 y funciona de maravilla. Pueden buscar en YouTube Desde lo Íntimo y ahí van a ver cómo suena, cómo lo hemos utilizado y son micrófonos que nos han dado muy buena eh, eh, nos ha dado muy buenos resultados. ¿Cuáles dijo para el bombo y toms? Para el bombo les dije el 901, Sennheiser E901, Sennheiser E902. Creo que también está el 904, si no me equivoco. Sí, para toms está el 904, que es un poquito más pequeño, ¿verdad? Está el 908, que es el de cuello de ganso. Y está el MD421, que como les digo, para toms, personalmente es mi favorito. Sí,